adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en las sombras y me habré de mostrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en las sombras y me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Muy bien, buenos días, hermanos. Qué lindo poder cantar estas alabanzas, hablar al Señor
disfrutar de lo que decimos cuando sale de un corazón agradecido, un corazón que teme a Dios, que quiere honrarle. Y es lindo saber que Él está acá. Es lindo saber que el Señor está en medio nuestro y que nos honra con su presencia. Disfrutamos de la presencia de Dios en nuestra vida, disfrutamos de nuestra comunión con Él. Y ahora queremos abrir su palabra, abrir esta revelación que Él nos ha dejado para que nosotros podamos aprender de Él. Les invito a que vayamos todos al libro de Hebreos. Y vamos a ver de los primeros 3 capítulos, los primeros 3 versículos de cada capítulo. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Soy con Hebreos 11 porque tanto en la reunión de pre como en el club bíblico estamos memorizando Hebreos 11. Entonces, Y el 1-1 son los 1. y el 1 y 1 también es un 11, entonces bueno, viene por allí. Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En estos 3 versículos encontramos 3 verdades. En primer lugar, vemos que Dios habló. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, ahora nos habla a través del Hijo. En segundo lugar, vemos que no solamente Él habló, sino que en los postreros días nos habló por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. Dios no solo habló, sino que Dios actuó. Dios hizo algo en favor de nosotros y gracias a lo que Dios hizo, nosotros hoy estamos acá. Y en tercer lugar, en el versículo 3, encontramos que Dios espera. Porque Dios hizo el cumplimiento de todas las cosas, hizo el sacrificio perfecto, hizo la creación perfecta y ahora espera a la diestra de la majestad, sentado en las alturas. Y yo me hacía algunas preguntas cuando leía estos versículos, pensando en que Dios había hablado. ¿Por qué Dios o qué necesidad tiene Dios de hablarnos? ¿Qué le lleva a Dios a querer hablarnos? ¿Por qué es que Dios nos quiere hablar? Me pregunto, ¿cómo es que Dios habla? Dios ha hablado de muchas formas. En un principio hablaba con Adán y Eva y hablaba cara a cara. Él tenía una comunión íntima con su creación, con la creación amada de Él, con el primer hombre, con la primera mujer. Y ahí tenemos a Adán, que había sido creado y apenas creó, Dios sopló sobre él y tuvo aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Y Dios le empezó a comunicar verdades a él. En el principio había una conexión vital del hombre con Dios, pero siempre la iniciativa la tuvo Dios. En este diálogo, en esta conversación entre el hombre y Dios, la iniciativa siempre la tuvo Dios. Si no, podemos ir al Génesis. Creo que de memoria conocemos la historia. Dios crea al hombre y Dios después le dice al hombre que va a señorear sobre todas las cosas, sobre todos los animales. Le reparte tareas, le dice: vas a tener que labrar el huerto y vas a poder comer de todos los frutos. Después le dice: bueno, Adán, no es bueno que estés solo, te voy a hacer ayuda idónea, y crea a la mujer. Lo hace dormir en un profundo sueño, le quita su costilla y de ella crea a la mujer. Y se la presenta. Y Dios le habla al hombre y le dice: he aquí tu mujer. Y la mujer: he aquí tu esposo, tu marido. Dios es el que toma la iniciativa. En ese momento era todo perfecto, era todo hermoso, porque no había pecado, no había maldad en el corazón del hombre. El pecado no se había introducido en esta creación perfecta de Dios. Pero el hombre cayó. El hombre cayó en pecado. El hombre cortó esa comunión con Dios. El hombre le dio la espalda a Dios. Dios, que lo había amado tanto, con ese profundo amor con que lo amó, el hombre le empezaba a dar la espalda a Dios, tratando de averiguar algo que no le correspondía, tratando de conocer el mal. Y al conocer el mal le afectó, y le afectó tan profundamente que lo hizo morir espiritualmente, y el hombre murió porque se separó de Dios.
Y ahí vemos a Dios de nuevo que toma la iniciativa. Y vuelve al huerto y el hombre se esconde y le da la espalda a Dios. Pero Dios va en busca de su creación. Como dice Romanos capítulo 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dios tomando la iniciativa para restablecer esa comunión, esa relación con su creación. Entonces Dios nuevamente le habló. Y al hablarle al hombre, le dijo: Adán, ¿qué has hecho? Nunca le preguntó por qué lo hiciste, sino qué fue lo que hiciste. Y al preguntarle qué fue lo que hizo, Adán puso excusas. Y muchas veces nosotros, cuando estamos en esa conversación con Dios, y Dios nos pregunta, o a través de su Espíritu Santo nos empieza a mover cosas adentro de nuestro corazón, el Señor siempre nos lleva a la misma pregunta: ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si Adán hubiese estado haciendo las cosas bien, si Adán hubiese tenido una comunión plena con el Padre, si Adán no hubiera pecado, ese que has hecho hubiese tenido una respuesta totalmente diferente: Señor, estoy haciendo tu voluntad. Pero Adán no pudo responder así. Dios vio al hombre caído. Dios vio a un hombre que ya estaba separado de él. Pero llega un punto que esa comunicación, esa comunión, ya no era suficiente. Vemos a Dios tratando de hablarle a las personas. Vemos a Dios tratando de interactuar con el pueblo. Y ya no tenemos a Adán y a Eva, sino que se empieza a levantar un pueblo grande. Tenemos los primeros hijos, Caín y Abel. Y ahí encontramos ya el primer homicida en la historia de la Biblia. Un hermano matando al otro. Nuevamente Dios tratando de volver a comunicarse con esa persona a la cual amaba. Y viene a Caín. Y trata de restaurar a Caín. Trata de mostrarle su pecado. Trata de que él vuelva en sí. Pero Caín no lo quiere. Entonces es condenado y echado fuera. Y el Señor nuevamente, tratando de volver a tener esa comunión íntima con su creación, tiene que condenar nuevamente a uno de aquellas personas que él había creado. Sigue avanzando la historia y encontramos que Dios les había dicho a la humanidad que deberían esparcirse y llenar la tierra, porque era el propósito de Dios para este mundo. Sin embargo, se juntaron y quisieron hacer una torre gigante para llegar a Dios, para demostrar que ellos eran los señores y que ellos tenían el poder y la autoridad sobre todo. Me salté el diluvio, ¿no? Pero es otra cosa. Y llegado a esa torre, el Señor nuevamente quiere hablar con su pueblo, quiere hablar con su creación. Y ellos, enceguecidos en su pecado, siguiendo a una persona que llamada Nimrod, adorando a un dios que se llamaba Tamos, detrás de toda la idolatría, Dios le muestra el problema, pero ninguno de ellos quería creer. Por lo tanto, Dios vuelve a mandar un juicio y el mundo se llenó, porque se esparcieron todos, cada uno conforme a la lengua en la que hablaban. Hasta que Dios escogió un pueblo. Dios llamó a Abraham. Y Dios habló con Abraham. Abraham era una persona que hasta el momento no existía ni pueblo judío, ni nación santa, ni pueblo escogido por Dios, porque eran todos parte de la misma creación. Abraham salió de una aldea que estaba muy lejos de Jerusalén, pero él salió sin saber a dónde iba, porque tuvo fe en aquel que le había hablado. Dios lo llamó. Dios tuvo la iniciativa de llamar a Abraham y Abraham salió. De esa persona, avanzada en años, salió un pueblo innumerable que no se puede contar, porque hoy nosotros somos hijos de la fe de Abraham. Pero llegó un momento que se formó ese pueblo, hubieron profetas. Los profetas eran encargados de transmitir el mensaje de Dios al pueblo de Dios, de la forma como Dios se los decía. Una y otra vez hablaron los profetas, una y otra vez Dios habló con su pueblo, una y otra vez los jueces trataron de volver el corazón del pueblo al corazón de Dios. Y siempre fracasaron, y fracasaron, y fracasaron. Y los profetas hablaban en nombre de Dios, y se levantaban falsos profetas, y hablaban conforme a su voluntad, y no conforme a lo que Dios quería hablar, porque no estaban en el secreto con Dios, porque no tenían el mensaje de Dios, sino que comunicaban lo que ellos querían, o lo que el pueblo quería escuchar. Vaya que eso es muy actual, ¿no? Llegó un momento en que Dios dijo: basta. Ya no puedo hablar más por medio de los profetas. Ya no puedo hablar más por medio de personas. Los ángeles le comunicaban la verdad a los profetas, porque la Biblia nos dice que muchas veces nos hablaron por los profetas, pero en otro pasaje nos dice que los ángeles muchas veces eran los enviados y comunicaban el mensaje de Dios
a las personas. Pero ya no fue suficiente esa comunicación. Y aquel verbo que estaba en el principio se hizo carne. Y la comunicación de Dios se personificó. Y Dios envió a su Hijo, y Jesucristo es la comunicación del Padre, porque Él vino a revelar a Dios. Y encontramos en Hebreos que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma, no una imagen virtual o real, es la misma imagen de la sustancia de Dios. Dios revelando a Dios, Dios comunicándose con su creación de una forma como no lo había hecho antes, por medio del Señor Jesucristo. Dios actuó. ¿Y por qué Dios actuó? ¿Por qué fue que Cristo vino a este mundo? ¿Cuál es la razón por la que Dios quiso comunicarse con nosotros por medio del Señor Jesucristo? ¿Que no era suficiente lo que los profetas hacían? Los mataron a casi todos ellos. ¿No era suficiente los milagros que habían visto en el desierto, los milagros que habían visto con Elías, los milagros que vieron con muchos de los profetas, como Daniel, como los amigos de Daniel? ¿No era suficiente? No, no lo era. Por eso el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios extendió no solamente su comunicación, sino su amor. Porque por amor Cristo vino a este mundo. Y Cristo no vino simplemente para cumplir con un hecho histórico. Algunos piensan que estaba profetizado. Y como antes de la creación el Señor ya sabía que tenía que venir, Él vino para cumplir la profecía. Y nada más. Vino solamente porque era necesario que la profecía se cumpliera. Y yo no sé si eso es del todo así. Imagínate que Cristo hubiese venido simplemente para cumplir una cantidad de cosas que Dios había estipulado. Les voy a leer la parte de un comentario de uno de los autores que leo bastante, Stosser, y él dice así: fue el amor lo que le llevó a morir. El amor intenso e inquieto de Dios se encarnó en un ser humano. Esto explica el carácter de Cristo y su actitud hacia las personas, así como su trabajo incansable en favor de las mismas. En última instancia, esto explica por qué murió por la humanidad. Nunca hubiera muerto solamente para cumplir un propósito de la historia. Si Dios hubiera colocado una gráfica en una pared y hubiera dicho, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, tenemos esta planificación, dudo que Cristo hubiera muerto tan solo para cumplir con algunas de esas directrices. Sin embargo, murió para satisfacer el deseo de los corazones. Eso ya es otra cosa. Por eso murió. Y eso es lo que nos dio el Calvario. El gran sufrimiento de nuestro Señor por nosotros le llevó a venir a la tierra. El Calvario fue sufrimiento, los clavos fueron dolorosos, y estar allí colgado sudando bajo el sol intenso, rodeado de moscas, debió ser una experiencia dolorosa y terrible. Pero el primer dolor era mayor que el segundo, y le impulsó a soportar el dolor menor. El dolor mayor era el de su amor. Nos amó y murió por nosotros, soportó el dolor de la muerte, porque el dolor mayor del amor manifestaba su amor por nosotros, y nosotros nos volvimos. Le miramos, nos alejamos y le ignoramos. Amar y no ser correspondido es uno de los dolores más tremendos en todo el repertorio de los dolores. Así que Él vino, vivió, amó y murió, y la muerte no pudo destruir ese amor. Muchas veces pensamos que el dolor más grande que el Señor Jesucristo sentía era la cruz. Eran los clavos, era el madero, era esa lanza que partió su costado. Y ese no fue el dolor mayor. Él nos amó, y el dolor por amor es uno de los dolores más grandes que puede existir. ¿Por qué Él amó tanto a su creación? ¿Por qué Él nos amó tanto a nosotros? Fue que se hizo hombre. ¿Por qué Él amó tanto a su creación? Fue que vino a este mundo y se humilló siendo obediente hasta la muerte. Porque Dios se hizo hombre y en su humillación obedeció lo que el Padre le decía. Y esa fue la humillación más grande. Pero Él, al ver que la creación que Él tanto amaba se estaba perdiendo, sufrió el dolor en su corazón, un dolor profundo porque su creación se estaba perdiendo, un dolor profundo porque la humanidad se iba al infierno, y ese era el dolor más grande que Cristo tenía. Al observar la cruz, al ver los clavos, al ver el sufrimiento físico que iba a pasar, no se comparaba con el sufrimiento que Él tenía por amor. Él nos ama tanto y nos amó tanto que al evaluar entre sufrir por amor a nosotros y sufrir la cruz, prefirió sufrir la cruz,
porque nos ama de tal manera que en esa cruz pudo comprar la redención de nuestros pecados, sacarnos del mercado de esclavos y colocarnos en la posición de hijos eternos de Dios, juntos en el amado. Por amor a nosotros Él se hizo hombre. No vino simplemente a cumplir con un hecho histórico, Él vino por amor. Él vino porque nos ama. Y en esa demostración eterna de amor formó su propio cuerpo. Él es la cabeza de la iglesia. Y nosotros hoy somos el cuerpo de Cristo. Y somos los seres más amados del Padre, los seres más amados de Cristo, porque Él murió por nosotros. Y hoy en día se vuelve a repetir esta historia. El hombre mirando al Padre, el hombre mirando a Dios y fallando en la presencia de Dios. Y llegamos a estar delante del Padre y vemos que Él nos amó, pero volvemos a darle vuelta la cara, volvemos el rostro y le damos la espalda. Y muchas veces nuestro corazón está lejos de Dios, aunque nuestra persona esté cerca de la iglesia. Y al ofender al Padre, ofendemos también a nuestra iglesia. Y al ofender a los hermanos, estamos ofendiendo al Padre. Por lo tanto, nosotros estamos pisoteando la sangre de Cristo. Como dice Hebreos un poquito más adelante, que antes la ley decía que por el testimonio de 2 o 3 testigos, una persona que quebrantara la ley debía morir irremisiblemente. ¿Cuánto más aquel que pisoteare la sangre del Hijo y la tuviere por inmunda? Nosotros hoy estamos en el amado, estamos en Cristo, estamos en la mano del Padre, estamos cubiertos bajo las alas de protección del Señor, estamos en su presencia continuamente y aún así perdemos el temor de Dios. Y al perder el temor de Dios se rompe esa comunicación íntima que Él quiere tener con nosotros. Comunión con Dios es relación íntima con Él. Comunión con el Padre es una conversación fluida que nosotros cortamos cuando desobedecemos, cuando engañamos, cuando no somos fieles. Pero cuando le damos la espalda y volvemos el rostro, no significa que simplemente nos apartamos y dejamos de congregarnos. Una vida que no es agradecida es una vida ingrata al Padre. Una vida que no es una vida íntegra, es una vida que está dándole la espalda a Dios. Una vida que no es genuina, que no es sincera, es una vida que está dándole la espalda a Dios. Hoy el Padre quiere tener comunión íntima con sus hijos. Hoy el Padre quiere tener un pueblo que le adore, que le alabe, pero quiere tener un pueblo que corresponda a su amor. Él nos ama. Y una persona que ama profundamente, una persona que ama entrañablemente, lo que más desea es que ese amor sea correspondido. Y muchas veces nosotros expresamos amor a otras personas, a objetos o a situaciones, y no correspondemos al amor del Padre. El amor genuino que Él nos tuvo, ese amor que lo llevó a hacerse hombre, ese amor que lo llevó a comunicarse con nosotros de una manera especial. El Verbo se hizo carne. La comunicación de la vida de Dios vino a través de la muerte del Señor Jesucristo. Y a través de su resurrección, y por el poder de la resurrección, Él formó un pueblo diferente. De judíos y gentiles hizo un solo pueblo, que somos nosotros, la iglesia de Cristo. Aquella que ha ganado el amor del Padre, sin merecerlo, sin tener la oportunidad de hacer algo para poder obtener más de ese amor. Pero Dios no solamente habló, Dios no solamente actuó enviando a su Hijo, creando todo en favor de nosotros, porque Dios una vez que habló, que actuó, que hizo todo, que proveyó de todas las cosas para que nosotros estemos en Él, en el amado, Dios ahora está esperando. ¿Y qué es lo que Dios espera de su iglesia? Pueden salir muchas posturas acá, pueden salir muchas opiniones, pero yo creo que Dios espera que la iglesia viva a la altura de su posición y de su llamado. Todo lo demás viene como consecuencia de eso, que la iglesia viva a la altura de su posición en Cristo y de su llamado a la santidad. Porque si la iglesia no vive de acuerdo a su posición y su llamado, ha perdido el rumbo, ha perdido el objetivo, ha perdido la visión, ha perdido la meta, porque nuestra meta es Cristo. Ha perdido el amor con los hermanos porque el Padre pidió que nosotros seamos uno en Él. El Hijo orando al Padre en Juan capítulo 17, Señor, que sean uno como nosotros somos uno. Padre, que el mundo les conozca porque se amen entre sí. Padre, que el mundo conozca tu amor porque puedan ver a Cristo en cada uno de ellos. Señor, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y muchas veces nosotros vamos en pos del mal y no en contra de él. Si la iglesia no vive a la altura de su posición y de su llamado, no está correspondiendo a lo que Dios espera de ella.
Dios espera de ti que vivas a la altura de la posición que tenés en Cristo. En Cristo tenemos una posición que ni siquiera los ángeles tienen. Mirá, estos eran los privilegios que contaban con un derecho dado como un don que no tenían otros. El derecho de ser hijos de Dios. Ni siquiera los ángeles tienen el derecho de ser hijos de Dios. Un ángel es un enviado que tiene una tarea especial, pero el ángel no es hijo. Nosotros somos hijos, el ángel no es hijo. Así pues, que quede bien claro que una persona que es creación de Dios se convierte en hijo de Dios solo cuando esa persona nace a causa de un privilegio u otorgamiento especial del Dios Todopoderoso. Nosotros nacemos espiritualmente gracias a un otorgamiento de Él. Él nos otorga su vida, Él nos da su vida y eso lo obtenemos por medio de la fe. Debiera ser de interés para nosotros saber que este es un derecho y un privilegio que ni aun los ángeles tienen. En realidad, llegará el momento cuando los creyentes, los cristianos, ya no se sentirán inclinados a saludar a cualquier criatura angelical. Las Escrituras nos dicen que Dios hizo que Cristo Jesús fuera por un tiempo menor que los ángeles, a fin de probar la muerte por nosotros. Pero originalmente Cristo no era menor que los ángeles. De hecho, Dios dice de Jesús: adórenle todos los ángeles de Dios. Y más adelante dice: la promesa que hemos recibido es esta: lo que Jesús es, nosotros también lo seremos. No en el sentido de deidad, pero sí en todos los derechos y privilegios. En nuestra posición seremos iguales y semejantes a Él porque le veremos como Él es, como Él realmente es. En aquel día, si hay alguna forma de saludo y reverencia que haya de hacer, los ángeles la harán, porque los hijos del Dios Altísimo tienen el gran honor concedido de ser semejantes a Jesús. Hermanos, ¿nos damos cuenta de la posición que tenemos en Cristo? El llamado que tenemos de parte de Él. Ni aun los ángeles están en la posición que nosotros tenemos. Ni aun los ángeles tienen el privilegio que nosotros tenemos porque estamos en Cristo. Y las cosas de Cristo tenemos nosotros. Él nos ha otorgado su vida eterna. Él nos ha otorgado su santidad porque somos santos posicionalmente en Cristo. Él nos ha otorgado la salvación de nuestros pecados. Y hoy el pecado ya no tiene posesión de nosotros. No tiene dominio sobre su iglesia. Sino que voluntariamente nosotros volvemos al pecado. Porque nadie peca por error, o nadie peca por casualidad. Pecamos voluntariamente. Y cuando pecamos voluntariamente, le estamos dando la espalda nuevamente a nuestro Dios. Ahora, ¿por qué no creemos en eso en realidad? ¿Por qué no creemos en que de verdad estamos en la posición de hijos? Que de verdad somos herederos de Dios. Que de verdad nuestra posición es a la diestra del Padre. Que estamos en los lugares celestiales sentados en Cristo. En Cristo estamos en los lugares celestiales. Y no somos de este mundo. La Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y que como los héroes que tenemos en el Antiguo Testamento esperaban otra ciudad, una ciudad prometida, nosotros también esperamos otra ciudad. Una ciudad que no es hecha con mano humana. Una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y hacia allá vamos. No somos de esta tierra, no somos de este mundo, vamos hacia allá. Apenas creemos en estas cosas. Si lo creyéramos, comenzaríamos a actuar en conformidad con eso. Como preparación para aquel gran día, no puedo entender por qué no comenzamos a actuar como hijos de Dios si en verdad creemos que tenemos un derecho especial y elevados de ser hijos del Dios Altísimo. Tenemos que sentir en nuestro interior ese privilegio de ser hijos de Dios. El privilegio de ser hijos de Dios no es un privilegio que tiene cualquier persona. Nosotros en Cristo tenemos la prioridad en nuestra vida, o la bondad de parte de Dios en nuestra vida también, de poder estar en esa posición de hijos. Nosotros no somos capaces muchas veces de comprender la dimensión de lo que Cristo ha hecho en su obra completa en la cruz. Pero en realidad, ¿cuál es la realidad de su cuerpo hoy? ¿Cuál es la realidad del cuerpo de Cristo hoy? Muchas veces no nos damos cuenta de la posición que tenemos. No vivimos a la altura del llamado de Dios. Y a veces decimos que la iglesia era mejor antes. Y si nos remontamos a la historia, yo no sé si la iglesia era mejor antes. Tenemos una iglesia plagada de problemas. Una iglesia como la de Corinto, que estaban peleados entre sí, que se juntaban a emborracharse y a comer cosas.
y no celebraban la cena como el Señor Jesús le había establecido. Y allá viene el apóstol Pablo a corregirlos. Tenemos una iglesia mitigada bajo la sombra de todo lo que fue la religión católica y toda esa época del modernismo, una iglesia que no era luz en el mundo hasta que llegó la Reforma. Y llegaron los reformadores y tuvieron sus críticas, sus errores, pero la Biblia dice que el Señor Jesucristo está tratando con su iglesia a fin de presentársela a sí mismo como la iglesia perfecta, santa y sin mancha. Por lo tanto, Él sigue trabajando con su iglesia y la sigue perfeccionando, y hoy es la iglesia de Cristo la que se está perfeccionando. Si somos parte de la iglesia, somos parte del trabajo de Dios en el mundo, pero somos parte de la luz de Dios en este mundo, porque Él nos puso en este lugar como luz a las naciones. Él está trabajando con nosotros, Él está trabajando con la iglesia a fin de presentársela a sí mismo. Y si Él, a lo largo de estos 2000 años que tenemos de historia de la iglesia, ha trabajado en su iglesia para perfeccionarla, yo creo que ha logrado muchas cosas en su iglesia. Pero nosotros debemos continuar, debemos seguir hacia adelante estando seguros de la posición en la que tenemos. Muchas veces el cuerpo, en vez de honrar a la cabeza, le da dolores a la cabeza. ¿Y por qué le da dolores a la cabeza? Un cuerpo que se flagela a sí mismo, que es flagelado por sí mismo, marchitado por no aceptar sus partes. Muchas veces encontramos a personas que se flagelan, que se cortan, que se lastiman y que dañan su propio cuerpo. Es lamentable cuando en la iglesia pasan estas cosas. Y parece que la mano le pega al ojo porque el ojo quiere ser mano y la mano quiere ser el ojo. Ojo, vos sos el ojo, y ya está. Y aceptar el lugar que Dios le puso en el cuerpo. El Señor ha repartido dones a la iglesia. El Señor ha repartido, conforme a su voluntad, lo que Él cree mejor y conveniente para cada una de las iglesias. Y está la iglesia universal, pero también hay una iglesia local. Y en esta iglesia local Dios ha repartido dones. Dios ha repartido talentos. Y muchos los observamos, muchos son visibles, pero otros no lo son. Y yo creo que muchos ni siquiera saben el don que tienen. O qué talento es el que Dios te dio. Tal vez estás en la posición de ojo, pero sin embargo que tenés que trabajar como una mano. Y me refiero a la posición que Dios te puso en la iglesia. Si nosotros amamos a nuestros hermanos, en vez de golpear a los miembros del cuerpo, tratamos de que los miembros del cuerpo trabajen en unidad, en respuesta al que da la orden, que es la cabeza. Porque la única autoridad de la iglesia es el Señor Jesús, es su palabra y el Espíritu Santo. No hay más autoridades, los demás estamos para servir. La autoridad de la iglesia viene de parte de Dios. Dios es el que ha creado la iglesia. Del corazón de Dios salió el plan para el mundo, y el plan para el mundo es la iglesia. No hay un plan B. Por lo tanto, este plan no puede fracasar. Este plan no va a fallar. Si somos la iglesia de Cristo, somos el plan de Dios para el mundo. A veces el amor no distorsiona la fe. ¿Qué quiero decir con esto? El amor no distorsiona la fe, sino que la lleva a cabo. El amor no divide al cuerpo, lo cuida y lo nutre. Cuando Pablo leía al principio ese versículo de Jeremías, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías lo dijo en tiempo de aflicción, lo dijo en tiempo de prueba, cuando estaba rodeado de personas que hablaban en contra de Dios y su corazón se había alejado de Dios. Y el Señor lo consuela con estas palabras: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Hermanos, estas palabras son actuales y son para nosotros. El Señor nos ha amado con un amor que es eterno, que es diferente a un amor infinito, porque el amor eterno no tiene origen, no tiene principio, es de la eternidad hacia nosotros, porque la eternidad no ha comenzado y nunca terminará. El amor eterno de Dios no lo podemos comprender nosotros, seres temporales, pero Él nos ha amado con amor eterno. Y como cuerpo en Cristo debemos amarnos unos a otros, expresar el amor unos con otros y reconocer que Él es la cabeza y que Él reparte los dones, que Él reparte las tareas y que Él encomienda a cada uno a una tarea y a un llamado. La iglesia debe vivir de acuerdo a su posición y de acuerdo a su llamado. El Señor tiene un plan general para la iglesia, pero tiene un plan específico para cada uno de nosotros que somos la iglesia de Cristo. Si avanzamos un poco más del libro de Hebreos, si vamos al capítulo 2. El capítulo 2, versículos 1, 2 y 3, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme,
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? El versículo 1 nos exhorta a aplicar lo que has oído de Cristo. Habemos personas que hace muchos años que escuchamos acerca de Cristo, que escuchamos acerca de la palabra de Dios, que escuchamos acerca de la enseñanza bíblica. Y este versículo me dice: por tanto es necesario que con más diligencia atiendas a las cosas que has oído, no sea que te deslices. Y el deslizarse no es algo bruto. El deslizarse no es algo que nos separa de un momento al otro de la posición en la que estamos. El deslizarse es un movimiento muy pequeño. Pero ¿cómo se genera este desliz? ¿Cómo nos deslizamos de la posición en la que estamos? Nos deslizamos al no oír atentamente lo que el Señor nos ha dicho. Porque el versículo nos dice que es necesario que con diligencia atiendamos las cosas que hemos oído. Si no atendemos a las cosas que el Señor nos ha hablado, si no atendemos a las cosas que Él nos ha enseñado, lo más probable es que en algún momento nos deslicemos. Porque si en vez de mirar a Cristo miramos a las personas se equivocan. Cristo no. Él nos ha hablado, Él nos ha enseñado y Él dijo: yo soy la roca, yo soy el fundamento firme de la iglesia, yo soy el que edifica la iglesia, pero nosotros debemos sobreedificar, o sea, trabajar en comunión y en conjunto con Él, la parte humana y la parte divina. Dios no va a hacer en la iglesia lo que la iglesia debe hacer por sí misma. Dios no va a hacer que los hermanos se traten todos bien si el deseo de los hermanos no es ese. Dios no va a hacer que los hermanos salgan a predicar a la iglesia, afuera de la iglesia si el deseo de los hermanos no es ese. Dios no va a hacer que las personas vengan a la iglesia si nosotros no salimos a predicar. ¿Dios trae a las personas? Sí, las trae. ¿Dios trae a personas sin que sean invitadas? Sí, por supuesto. ¿Pero quién les va a predicar? ¿Quién los va a discipular? ¿Quién los va a acompañar en su crecimiento espiritual? Es tarea de la iglesia. Y como iglesia de Cristo, edificados los unos a los otros en amor. Y es un mandato del Padre, un mandato de Dios. Por lo tanto, hermanos, la exhortación de este versículo es para nosotros. Atendamos con diligencia lo que Cristo nos ha dicho, no sea que nos deslicemos. Y el desliz es el primer movimiento para alejarnos de Cristo. Y oramos por hermanos que salieron de la congregación. Oramos por hermanos que lamentablemente hoy no se congregan. Y esos hermanos no se alejaron de un día para el otro, se empezaron a deslizar. La tarea de la iglesia es velar por la salud espiritual de todos los hermanos. No solamente es la tarea de los pastores y ancianos, es la tarea de toda la iglesia. Porque como cuerpo en Cristo, la Biblia dice que el cuerpo es el que contribuye en la unidad y el crecimiento de unos con otros. Podríamos hacer un estudio acerca de cuántas veces aparece en la palabra esa expresión, unos con otros. Una vez Enrique habló sobre esas expresiones, ¿sí? Cuando se hablaba en la Biblia unos con otros. Y en esa relación unos con otros, no está hablando del pastorado con la iglesia, sino de todos los hermanos en comunión unos con otros, extendiendo nuestros brazos de amor los unos hacia los otros, amándonos unos a otros. Hermanos, es necesario volver al principio. Es necesario volver al primer amor. Es necesario volver a la palabra de Dios. Es necesario volver a amarnos. Es necesario volver a la fe. Es necesario volver a la santidad. Es necesario volver a la sanidad espiritual. Yo tengo algo, que esto es personal, ¿no? Cuando yo siento que no estoy disfrutando lo que estoy haciendo, o que estoy cansado, o que mi comunión con el Padre no es como era antes, cuando siento que necesito estar nuevamente en presencia del Señor, cuando siento que necesito volver al primer amor, vuelvo al primer libro de la Biblia que he estudiado. Porque el primer libro de la Biblia que estudié, primeramente lo leí, después alguien me regaló un comentario sobre ese libro y lo fui leyendo con ese comentario. Después otra persona me prestó un devocional, y era sobre el mismo libro, y era el Evangelio de Juan. Yo leí el Evangelio de Juan. Después alguien me prestó un libro sobre el Evangelio de Juan, y hice ese libro con el Evangelio de Juan. Después alguien me regaló un devocional sobre el Evangelio de Juan, y era como un discipulado, y leí nuevamente el Evangelio de Juan. Cuando estoy flaqueando, cuando estoy cansado o apesadumbrado, vuelvo al Evangelio de Juan. Y es como, Señor, vuelvo a empezar.
Y no está mal volver a empezar, no está mal parar un poco en el camino, no está mal parar un poco incluso de la actividad, del activismo, de las reuniones, no está mal parar un poco de todas las cosas que estamos haciendo. Es necesario poder estar en calma, volver a Él, no sea que nos deslicemos. Porque el Señor me habló mucho en ese libro, y yo vuelvo a ese libro a escuchar lo que el Señor tiene para mí. Y vuelvo a escuchar lo que Él me dijo en su momento, para no deslizarme, para no salir del lugar donde Cristo me llamó. Y hermano, yo no sé cuál es el lugar donde vos comenzaste, pero si te das cuenta que tu amor se ha enfriado, si te das cuenta que ahora estás pensando más en lo que dicen los demás, o en lo que piensa el otro, que lo que Cristo tiene para vos, es porque ya no te estás acordando de lo que Cristo te dijo. Es porque no estás viviendo a la altura de tu llamado y de tu posición. El Señor quiere que volvamos al principio. El Señor quiere que volvamos al amor. El Señor quiere que volvamos al primer amor. En Apocalipsis tenemos la carta a los Efesios. Y la exhortación es: has dejado tu primer amor. Necesitamos volver al amor. Necesitamos volver al principio. Capítulo 2, versículo 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Leemos hasta allí. El versículo 2 nos dice: cuida de ti y cuidarás de tus hermanos. Porque el versículo 2 continúa con la pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La palabra dicha por los ángeles fue firme y toda desobediencia recibió justa retribución. Esto nos exhorta y nos abre los ojos a cuidarnos a nosotros mismos. Si las cosas que dijeron los ángeles fueron justas y recibieron retribución sobre las personas, ¿cuánto más nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta expresión, descuidar la salvación, no se habla de que si vos no la cuidás y la mimás a la salvación, se te va a ir y la vas a perder, sino habla de cuidar este don precioso que Dios te ha dado como un tesoro y vivir a la altura de esa salvación que tenés. Cuidar la salvación es tenerla en alto y ser consciente del privilegio que tenés de ser salvo. Cuidar la salvación no es tener miedo a perderla. Cuidar la salvación es vivir en la posición en la que estás gracias a que sos salvo. Eso es cuidar la salvación. Es cuidar tu integridad, es cuidar tu comunión con Dios. Y si nos cuidamos personalmente, cuidamos a nuestros hermanos. Porque una parte del cuerpo que está firme fortalece a las demás partes del cuerpo. Pero una parte del cuerpo que está débil, lamentablemente, contagia a los demás. Y no solamente se debilita esa parte, sino que debilita a otros. Y cuando hay una infección en un lugar, muchas veces esa infección se contagia y se expande, y si no se frena a tiempo, puede ser muy peligroso. Hermanos, tenemos que cuidarnos nosotros, cuidar nuestra comunión con Dios, cuidar mi relación con el Padre, cuidar mi relación con Él. Porque si no cuido mi relación con Él, estoy descuidando lo primordial. Muchas veces pensamos que lo más importante en la iglesia es servir. Y si no servís, estás mal. Y si parás de servir, es porque, ¿qué pasó? ¿Te apartaste? ¿No querés servir? ¿No querés hacer las cosas? ¿Por qué no estás haciendo lo que Dios te pide? Cuando la prioridad en nuestra vida es estar en el secreto con el Señor. Y si es necesario dejar de hacer algunas cosas para estar con el Señor, tomemos las decisiones correctas, para que podamos estar con el Señor antes que servir. Porque el que sirve es aquel que está bien espiritualmente. No servimos para estar bien espiritualmente. Si estamos con el Señor, si estamos llenos de Él, si estamos en comunión con Él, entonces Él nos dice, como le dijo a Pablo, colaboradores somos de la obra del Señor, pero por estar con Él. Si no estamos con Él, ¿de quién vamos a hablar? Si no recibimos el mensaje de Él, ¿el mensaje de quién vamos a dar? Si no estamos en comunión con el Padre, ¿qué relación estamos comunicando? Necesitamos estar con Él para poder hablar de Él. En tercer lugar, en este capítulo 2, continuamos el versículo, dice: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y acá hablando de cuidar la salvación, ¿sí? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Cuidá tu relación y santidad. Cuidemos nuestra relación de santidad con Él. Al cuidar la salvación, estamos cuidando nuestra santidad. Llegamos al capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1, nos dice el Señor a nosotros: por tanto, hermanos santos,
participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Pero, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. En el versículo 1 nos exhorta a considerar el ejemplo de Cristo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Se dan cuenta de la expresión que el Señor tiene para nosotros? Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. El Señor nos llamó a algo y nos exhorta a considerar el ejemplo de Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Y ese dar mi vida es entregar todo lo que tengo. Porque una vez que Cristo dio su vida, no tenía nada más que dar. Por eso Él entregó toda su sangre, porque en la sangre está la vida. Y cuando entregó toda la vida, no le quedaba nada más que dar. Dio todo en favor de nosotros. Muchas veces nosotros pensamos en darnos para nosotros mismos y no darnos para los demás. Consideremos el ejemplo de Cristo, el cual se dio a sí mismo, por amor a la iglesia, por amor a nosotros. Y Cristo no pensaba en Él. Cristo pensaba en el dolor que tenía si perdía a sus hermanos más pequeños, que somos nosotros. Cristo pensó que si Él no iba a la cruz, nosotros nos perderíamos. No quiero entrar en el libro de Santiago, pero llegamos al capítulo 5, dice Santiago que si nosotros ayudamos a volver al hermano del error de su camino, salvaremos de muerte un alma y cubriremos multitud de pecados. Muchas veces nosotros no consideramos que al perder a un hermano le estamos generando un dolor en la cabeza. Porque la cabeza, que es Cristo, se duele cuando uno de nosotros se aparta del cuerpo, cuando una parte del cuerpo es desmembrada y sacada de su lugar. Hacemos que la cabeza se duela muchas veces por nuestros comentarios, y hacemos que la cabeza se duela porque no hay una relación íntima. A veces hacemos que la cabeza se duela cuando un hermano se va de la iglesia y no salimos atrás de él a buscarlo, y no le preguntamos cómo está, y ni le llamamos ni hablamos con él. Hacemos que la cabeza se duela cuando no consideramos que somos parte del mismo cuerpo y que la comunión entre los hermanos colabora en la edificación de la iglesia. Nosotros necesitamos edificar la iglesia como cuerpo de Cristo que somos. En el versículo 2 dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Sé fiel en lo que el Padre demanda de ti. Sé fiel en lo que el Padre demanda de ti. El Señor Jesús fue fiel. Y nos habla en su parte humana, porque dice que Él fue constituido sacerdote, apóstol, y Él fue fiel en la tarea que el Padre le encomendó. Yo sé que voy a dar cuentas por lo que el Padre me ha encomendado a mí, por la tarea que el Señor me ha dado a mí. Pero hermanos, ustedes también van a tener que dar cuentas si fueron fieles en la tarea que el Padre les ha encomendado. Porque a cada uno de nosotros se nos ha asignado una tarea. Saben que en la iglesia no hay desempleados. Acá nadie está inactivo por voluntad del Señor. Puede estar inactivo por voluntad propia, pero no por voluntad del Señor. El Señor te ha asignado una tarea. Y no te va a pedir cuenta por la tarea de otro. Te va a pedir cuenta por tu tarea, por lo que vos tenés que hacer. Como Él me va a pedir cuenta a mí por lo que yo tengo que hacer. Hermano, sé fiel en lo que el Padre demanda de ti. Si Dios demanda fidelidad en el servicio, sé fiel en el área que estás sirviendo. Si Dios demanda fidelidad espiritual, santidad, sé fiel. No defraudes al Padre. No seas ingrato con el Señor. No le des la espalda a Dios. Porque el amor tan grande que lo llevó a la cruz, ese amor que sufría por dolor al no ser correspondido, es el mismo amor que tiene hoy por vos. Y ese amor merece ser correspondido. Porque Él te ama con un amor eterno. ¿Cómo podemos corresponder a un amor eterno si nosotros somos finitos, somos temporales y somos frágiles? Necesitamos entender la dimensión de este amor para entender el dolor que tenía el Señor al entregar a su Hijo por nosotros, que eligió sufrir la cruz antes que sufrir la pérdida de su iglesia. Hermanos, somos parte de la iglesia. No colaboremos a que la iglesia se pierda. Colaboremos a que el amor del Padre abunde entre nosotros, que la gracia de Dios se ha extendido sobre nosotros y nosotros no podemos cortarla. Necesitamos ser fiel a Dios, ser fiel al Padre, porque al ser fiel al Padre tendremos comunión unos con otros.
y tenemos una buena relación, y tendremos una tarea que hacer, y tendremos una iglesia que crece, y tendremos una iglesia que avanza, y tenemos personas que discipulan, personas que son discipulados, y que a través de ellos se pueden ganar a otras personas. Tenemos una reunión que alaba a Dios, una alabanza que llega hasta el cielo y que no solamente queda entre estas paredes. Tenemos una cena en santidad, sin pensar en lo que mi hermano me dijo antes o sin pensar en que estoy peleado o mal con otro. Una cena en santidad, como el Señor nos ha pedido. La comunión íntima de los hermanos es la comunión íntima con el Padre. Y cuando llegamos a ofrecer ese sacrificio de amor, nuestro corazón debe estar en paz. Nuestra vida debe estar en paz con el Señor. Nuestra conciencia, que muy poco se habla de ella, ¿verdad? Pero es un agente que Dios puso en nosotros para mostrarnos cuando estamos equivocados. Está en paz. Y cuando estamos en paz con el Señor y cuando estamos bien con el Señor, disfrutamos de la santidad, disfrutamos de la comunión con el Padre, disfrutamos de la comunión con los hermanos. Hermanos, ¿deseamos estar la eternidad juntos alabando al Señor, disfrutando de la comunión? Empecemos a disfrutarlo ahora, porque si no lo disfrutamos ahora, ¿cómo vas a disfrutar de tu hermano durante toda la eternidad? Si ahora no disfrutás de la comunión con tu hermano. Hoy estamos disfrutando de la comunión y es una parte de lo que vamos a disfrutar toda la eternidad. Si hoy no se arreglan las cuentas, si hoy no se arreglan los malhumores, si hoy no se arreglan las cosas que afectan a los demás, ¿cómo vamos a disfrutar la eternidad si no la disfrutamos ahora? El Señor quiere que nos amemos, el Señor quiere que disfrutemos la comunión, el Señor quiere que seamos genuinos, sinceros, el Señor quiere que disfrutemos ahora lo que Él ha preparado para nosotros, para toda la eternidad en el cielo. Sé fiel a lo que Dios demanda de ti. Y en tercer lugar, nos habla de que Cristo es mayor en gloria que Moisés, porque mayor gloria tiene el que hizo la casa que la casa misma. Entonces, el hacedor de la iglesia es quien lleva la honra. El hacedor de la iglesia es quien lleva la honra. Hay hermanos honorables, ¿sí? Que parecen que son honorables y que son intachables y que están por encima de todos los demás. Pero el que lleva la honra es Cristo. Él es el autor de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia, Él es la autoridad. El Espíritu Santo es el que nos une en el Señor y es la otra autoridad de la iglesia. La palabra de Dios es la revelación completa del mensaje de Dios a su iglesia, por lo tanto es la autoridad, y todo lo que va en contra de lo que la palabra de Dios dice es pecado, está mal y divide la iglesia. Por lo tanto hay tres autoridades: Cristo, el Espíritu y la palabra de Dios. Esto lo saqué de Samuel, ¿no? Que lo dijo en una de las predicaciones, los que lo escucharon sabrán. Pero es así, hay tres autoridades en la iglesia, que es Cristo, la cabeza, quien la estableció, el Espíritu Santo, que nos convence de pecado, justicia y juicio y nos hace miembros de la iglesia, y la palabra de Dios, la revelación completa del Padre para nosotros. Vive por fe y para fe, pues el justo por la fe vivirá y no por otra cosa. Vive por fe y para fe, pues el justo por la fe vivirá y no por otra cosa. Si no vivimos por fe, si no vivimos para la fe que tenemos, si no vivimos en consecuencia a la fe que tenemos, no podemos vivir en comunión con el Señor. ¿Saben, hermanos? Nosotros vivimos conforme a lo que creemos. Vivimos conforme a lo que creemos. Y a veces pensamos y decimos que somos hijos de Dios y tenemos el derecho a sentirnos mal en nuestro interior cuando vemos a los hijos del cielo comportándose como hijos de la tierra, actuando como hijos del mundo y de la carne, viviendo como Adán, y no obstante dicen que creen en el nuevo nacimiento originado por el Espíritu de Dios. Cuando vemos hermanos viviendo como hijos del mundo, como hijos de la carne, como hijos de la tierra, y no los vemos viviendo como hijos del cielo, como hijos de Dios, obviamente que tiene que generar un malestar en nosotros. Hermanos, esto no significa que tenemos que salir a darle con una vara. No, eso significa que hay algo que no está bien. Y ninguno de nosotros está libre de esto. Pero si vivimos en este mundo como hijos del mundo, como hijos de la carne, viviendo como Adán, ¿por qué decimos que somos nacidos de nuevo, en ese nacimiento originado del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, esa regeneración que es una transformación corporal, física, mental y espiritual en mi vida? Si somos regenerados, si hemos sido transformados, si hemos sido hechos una nueva criatura, si hemos sido hechos hijos de Dios,
si estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, si somos el tesoro preciado del Padre, si somos la nación santa, el pueblo escogido por Dios, estamos en este mundo para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y una lámpara sucia no alumbra, genera una penumbra. Nosotros necesitamos estar en comunión con Él, necesitamos tener una vida santa para vivir conforme a la fe que tenemos. Y no podemos vivir en contra de la fe que tenemos. Tu conducta, mi conducta, evidencia qué es lo que creo. Cuando creemos en la verdad, vivimos conforme a la verdad. Cuando creemos que hay un Dios santo, celoso de buenas obras, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vivir en santidad, celosos de buenas obras. Cuando creemos que hay un Dios que odia el pecado, que aborrece la maldad, ¿qué vamos a hacer? Odiaremos el pecado y aborreceremos la maldad. Cuando creemos en un Dios de amor, que quiere la unidad y comunión de todos los hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Colaborar en esa tarea. Cuando creemos en un Dios que vino a este mundo, que se entregó en una cruz, que sufrió el primer amor, que sufrió el primer dolor, para no sufrir el no tenernos a nosotros. Tenemos que hablar de ese amor. Cuando creemos en un Dios todopoderoso, misericordioso, que extiende sus manos de amor y que dijo: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, hablaremos de esa vida. Hermanos, vivamos conforme a lo que creemos, pero creamos la verdad, no creamos lo que me parece, no creamos mi opinión, no hagamos un Dios de la opinión de cada uno o del criterio personal. Dios hay uno solo, revelación hay una sola, la palabra de Dios, y guía espiritual hay una sola, el Espíritu Santo de Dios. No busquemos fuera de eso, no busquemos otras cosas, volvamos al principio, volvamos a la cruz. Volvamos a arrodillarnos delante de Él y si es necesario decirle: Señor, quita todo lo que está mal, quita todo lo que es pecado, quita todo lo que me impide servirte, quita todo lo que no me está dejando ser genuino, quita todo lo que está cortando mi comunión contigo, quita mis malestares, quita mis diferencias de comentarios, quita todo lo que no me ayuda a seguirte como tú te lo mereces. Quiero volver a empezar, quiero volver a la cruz, quiero volver, en mi caso, al Evangelio de Juan. Para volver a crecer, para volver a escuchar a Él, para volver a tener la verdad fresca, no como un recuerdo, para volver a amar como Él me ama, para volver a sentir compasión como Él la siente, para tener un corazón tierno como el corazón de mi Padre. Y de esa forma poder vivir por fe y para fe, sabiendo que si somos justos, viviremos por la fe y no por otra cosa. Hermanos, muchas veces nosotros no solamente tenemos fe, sino que también razonamos. Y razonamos mucho. Y tratamos de pensar. Y al razonar las cosas, muchas veces la razón mitiga a la fe. Pero la fe te va a llegar por lugares donde la razón no puede llegar. La razón puede tratar de explicar algunas cosas de la creación, pero la fe te va a llevar al origen de la creación. La razón te puede explicar parte de la causa de Cristo en la cruz, pero la fe te va a llevar a creer el sacrificio de Cristo en la cruz por tu pecado. La razón te puede llevar a cuestionar la palabra de Dios, la fe te va a llevar a creerla. A ver, la fe y la razón no van por caminos separados. Lo que hace la fe es ignorar a la razón y elevarse por encima de ella. Nosotros vivimos por fe, no vivimos en la razón humana, vivimos por fe. Y en fe vivimos, y la iglesia es una iglesia que ha entrado en el cuerpo de Cristo por la fe. Y no porque entendió el mensaje, sino porque creyó el mensaje. Hemos creído en Cristo, amamos a Cristo, amamos a la iglesia, armamos al cuerpo de Cristo. Vivamos conforme al llamado que tenemos y conforme a la posición que tenemos en Cristo. Oramos, hermanos. Padre Santo, qué bueno es saber que tú estás con nosotros. Qué bueno saber que tú eres la autoridad máxima en nuestra vida y saber que tu palabra es la revelación que tenemos para la guía espiritual. Señor, tú nos has llamado de las tinieblas a la luz. Tú nos has hecho tus hijos. Tú nos has dado vida eterna. Y gracias a eso hoy tenemos entrada a tu trono. Gracias a eso hoy tenemos comunión contigo, Padre Santo. Gracias a eso hoy disfrutamos de la salvación y de la vida eterna en Cristo Jesús. Dios, como partes de este cuerpo, como partes de la iglesia,
necesitamos volver a ti, necesitamos volver al amor, necesitamos volver a la comunión, necesitamos amarte y amarte genuinamente. Dios, bendice nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a escucharte a ti. Sabemos que tú has hablado y has hablado de nuestra vida durante mucho tiempo. Sabemos que tú has actuado y has provisto de todo lo que necesitamos para que funcionemos y funcionemos bien. Pero también sabemos que ahora tú estás esperando la respuesta y la obra de tu iglesia. Ayúdanos a vivir en respuesta a tu llamado y a vivir conforme a la posición que tenemos en Cristo, porque eso es lo que vos esperás de nosotros, Señor. Oramos, Padre, rogando tu guía, protección y dirección en cada cosa. Bendito sea tu nombre, Señor, y la gloria entera a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.